Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Con esta mi segunda entrega de la historia de España, les presento los primeros 15 siglos de la era cristiana, desde la caída del Imperio Romano hasta la monarquía de los Reyes Católicos. En este devenir de la historia, se nos presenta la genética guerrera de Viriato, aquel primer defensor de la Hispania, ante la irrupción de los romanos en sus territorios de pacífica convivencia, que en tenaz resistencia como aquellos valientes macabeos del pueblo de Israel que en tenaz batalla contra los invasores seleucidas, y contemporáneos a su lucha por expulsar al enemigo romano. Ahora en otro contexto, pero con el mismo formato, Viriato se ha multiplicado por decenas de valientes guerreros y reyes cristianos, para defender nuestra cultura occidental y religiosa. Veremos en acción a un Pelayo, un Alfonso III, un Fernán González, un Alfonso VI, un Cid Campeador, a Alfonso I de Aragón, el batallador, Fernando III, el rey santo de Castilla, a Jaime el Conquistador, a Alfonso VIII, y Alfonso XI, en la última batalla como cruzada contra el Al-Ándalus y por último, al gran capitán, el guerrero moderno que implementó las lanzas y pica a la infantería en los campos de batalla. No solo fue el último triunfador contra los musulmanes en Granada, sino que también venció a los franceses en Nápoles por 2 veces, siendo allí coronado como virrey y gran defensor del Papa y sus estados pontificios. En este recorrido a través de 25 diapositivas recorreremos esta otrora época de grandes hazañas para la gloria de Dios. Yo me voy a apartar de dichas diapositivas, ustedes hagan pausa para leer los documentos, que acreditan esta única, real y verdadera historia de una nación que jamás claudicó a sus principios de la fe revelada, gracias a estos héroes en la contienda bélica contra el enemigo de nuestra gloriosa fe católica. Si Israel tuvo a un rey David, él fue un rey guerrero toda su vida contra los enemigos de su fe cultural y un sucesor pacífico, sin conocer una guerra mientras reinó en el trono de su padre. Nuestra madre patria, también tuvo un belicoso y triunfante guerrero, en todos los campos de batalla como lo fue Carlos I de España, su sucesor Felipe II, tenía a sus generales y almirantes que hacían ese trabajo bajo sus órdenes, mientras que él construyó el Escorial, para darle esplendor a su vasto imperio, donde no se ponía el sol. Como lo hizo Salomón al construir el palacio del rey y el templo de la casa de Dios, su rey eterno y divino soberano. Otro punto a resaltar, es que la reconquista fue lenta y dificultosa, en primer lugar, porque los reyes conquistadores diferían en el tiempo uno de otros, tal como los jueces del pueblo de Israel. Cada vez que surgía otro, el pueblo se ponía en campaña, con la ayuda de Dios salía victorioso. Eso mismo le pasó a nuestra querida España. Desde que don Pelayo derrotó a los omeyas del Al-Ándalus en Asturias con la ayuda de la Virgen, esta fue su obra, que las flechas disparadas por los omeyas musulmanes, que eran muy superior en número, de lo que era el pequeño grupo cristiano, atrincherado en las cuevas de Covadonga, cuenta la tradición oral que las flechas disparadas contra los cristianos, hacían su recorrido, estas volvían sobre sus propios ejecutores, matándolos, así como también las bolas de nieve en formas de piedras que caían sobre el ejército enemigo. Después de esta prodigiosa victoria, don Pelayo estableció en Conga de Ouris su cuartel de gobierno, y esto pasó un buen tiempo hasta Alfonso III, que extendió a Burgo la capital, después de conquistar Galicia. Otro hecho a destacar fue el sucesor del rey. Las guerras fueron fratricidas entre hermanos y entre apoderados nobles que se disputaban en trono y el poder a sangre y espada, sin piedad, excepto la ordenada transición de Alfonso III sus 3 hijos y de Fernando III a su hijo Alfonso el Sabio, y de Carlos V a su hijo Felipe II. Todo lo demás era la antípoda del Santo Evangelio, y eso que Dios y la sociedad medieval convivían en una misma realidad,
pecado y gracia se intercalaban, en el cotidiano vivir del contingente de las almas. La realidad medieval fue fascinante, colmada de acción, de contraste, de rivalidades y contiendas en las cortes por la legitimidad de un sucesor al trono. Los bandos de los nobles y eclesiásticos se alineaban a uno u otro pretendiente, pero Dios hacía su obra a pesar del pecado de su pueblo. El rey Alfonso XI, antes de la contienda contra los almorávides en 1340, exhortó a su ejército a confesarse. Antes del combate, ahí estaba Dios. Por último, otro punto clave, es Castilla, la tierra providencial reservada por Dios para la emancipación de un nuevo continente que solo será católica sin mancha de otro culto idolátrico y sin herejes, mientras España sea su guardiana de la doctrina cristiana y gracias a la nobleza y espiritualidad de su Alteza, la reina Isabel, la castellana, que supo defender y salvaguardar la fe de la Iglesia en esas tierras conquistadas. La reina de dos continentes, es la reina de la hispanidad. Pero también existió una reina urraca, que ella bien supo imitar, y una reina berenguela que fue madre de un santo de su tierra amada y que ella supo capitalizar para llevar a sus súbditos por el camino de la salvación de sus almas. Con este prólogo iniciamos el desarrollo del presente capítulo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Después de iniciar el prólogo de Elena, la voz de Microsoft, ahora pasemos al desarrollo del tema en cuestión. Yo me voy a basar exclusivamente sobre lo que aprendí en las cátedras de Historia de la Iglesia con el profesor, el presbítero Félix Viviane, de 88 años, que nos daba 2 módulos semanales, toda la mañana con él. En los 6 años que tuve en los estudios superiores, 3 años lo tuve con él, así que aprendí bastante de Historia de la Iglesia. Voy a tratar de focalizarme 2 minutos por diapositiva para tener máximo un módulo, para no extenderme tanto. Este hombre, el presbítero, conocía toda Roma, conocía todo Medio Oriente, había recorrido muchísimo, conocía muy bien la Roma, la segunda Roma, Constantinopla. Solo le faltó ir a Rusia, ¿no? Que la tercera Roma sería, pero no hablo mucho en este tema, y cada vez que hablemos tratemos siempre de dar mapas, personas y fechas concretas para no irnos por una tangente, y al mismo tiempo que sea un rasgo serio y responsable, y con esto evitamos cualquier refutación fuera del contexto histórico. Acá vemos la caída del Imperio Romano, y Rómulo, que fue el último emperador, Agustín fue el último orador, en la cual, después de hacer agua por todo lado el Imperio Romano, en una de sus últimas ponencias fue las características que tenía el ejército romano. Él, ante el emperador, dice que la principal era avasallar a los pueblos indefensos, atacar a la gente que no tenían armas. Esto fue lo que le costó el puesto a Agustín. Después se convierte, y después de aquí comienza todo otro proceso, ¿verdad?, en la cual la Iglesia va ganando terreno una vez que cae el Imperio Romano. Ahora pasemos a la segunda diapositiva. Una vez que los visigodos irrumpen en la península ibérica, ellos quedan impactados, asombrados, maravillados del adelanto, de la estructura edilicia que tenía la Hispanía, y de la cultura uniforme de la población ibérica. Al mismo tiempo, la política y la religión tenían una jurisdicción uniforme. A partir de aquí ellos se integran a la población de la Hispanía, de la provincia hispánica, la Hisparomanía, como se les llamaba. Y aquí ellos implementan, esto sí es obra de ellos, el oficio palatino, en la cual el rey, en conjunto con la nobleza y con la jerarquía eclesiástica, la Iglesia y la alta nobleza
impartían justicia. Él siempre consultaba al oficio cuando iba a tomar una decisión de Estado, en la cual Toledo se va a hacer la capital del imperio visigodo. A partir de ahí comienza el desarrollo de la escultura gótica, en la cual los visigodos, siguiendo los consejos de la iglesia, los consejos de la alta nobleza, a partir de acá va a concebir sobre el tema de la cultura occidental cristiana, porque Leovigildo, que era el padre de Recadero, era un hombre muy bélico. En cambio su hijo fue todo lo contrario. A partir de acá sí, España va a desprender, tomando los elementos del Senado romano, ¿no? Iuris civil, iuris naturalis y iuris gentium, o sea, la justicia de las gentes, la ley divina de Dios y de los ciudadanos romanos. A partir de acá comienza una realidad propia de lo que sería la península ibérica. San Isidoro de María es un adelantado de la época, es el que principia la cultura occidental y cristiana, es un adelantado de las cátedras, ya que en ese entonces todavía no existía ninguna universidad. Él hace cátedra ya de la epistemología. Él es el que hace un estudio exhaustivo sobre las plantas medicinales, en la cual va a incorporar a la ciencia de la medicina para traer un poco de solaz a tantas almas que compadecían tantos dolores físicos. Él en ese entonces va a llevar adelante un estudio y le va a dar a sus contemporáneos una solución a ese problema que sufrían y padecían tantas almas. Pero también podía haber entrado en el canon romano, ya que los padres capadocios, que fueron los últimos, en la cual la iglesia incorpora como padres de la iglesia, en esto podemos, si la memoria no me falla, el tema de San Cirilo de Alejandría, el que proclama en el concilio de Nicea el dogma de la maternidad de la Virgen, el Teotocos, como la madre del verdadero Dios por quien se vive. Él podía haber entrado, otros teólogos van a decir que podía haber llegado hasta San Basilio Magno, que vivió un siglo después de él. Y sin embargo el último fue San Cirilo de Alejandría. También estuvo San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nantes, que no me acuerdo, de una región de la Galia, como también ha estado San Atanasio, y otros tantos padres. Este hombre, este obispo, fue realmente alguien que a la iglesia le trajo este beneficio para la gloria de Dios. En esta diapositiva vamos a ver a Recaledo ante la presencia de Monseñor Isidoro de Sevilla, renunciando a la herejía arriana, en la cual ellos sostenían que Jesucristo era solamente hombre, que en él no estaba la naturaleza divina, en la cual la Virgen María era solamente madre de Jesucristo humanamente. Negaba la divinidad del Verbo de Dios único, y acá consiste la gran diferencia, ¿verdad? En este punto, en el cual el Mousi y el Moiusis, esto es teología pura, el dogma de nuestra fe revelada, solamente por una I en el contexto de la terminología griega, en la cual en la persona de Jesucristo están las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. A esto renuncia Recaledo y toda la corte de los visigodos, en la cual ahí públicamente Isidoro de Sevilla va a ir firmando todas las actas, en la cual corrobora que públicamente este jefe visigodo renuncia y se hace católico, y a partir de ahí, como rey de toda la Hispanía, va a llevar a sus súbditos
a la fe verdadera, a la fe en la cual el apóstol Santiago había echado la semilla en la primera época. Después se fue continuando con los romanos y ahora va dando cuerpo, ¿verdad? Entonces el verdadero Dios, el verdadero hombre, ahora en Recaledo, como el jefe máximo de toda la Hispanía, va llevando a su pueblo a que vayan por los caminos de la salvación, por los caminos en los cuales el apóstol Santiago trajo la fe a España, y desde aquí se va a dar continuidad, dando en cuenta que está confirmada por la Iglesia y ahora por el mismo jefe del orden natural, el rey, como que Dios acredita a este jefe para llevar a su pueblo a la salvación eterna. En esta diapositiva vemos el gran conflicto que había entre los dos aspirantes al trono para suceder a Witiza, que era el rey visigodo. Sus hijos no tenían mucho crédito entre la alta nobleza de la corte de los godos, pero sí Rodrigo, que era el jefe del ejército del rey, en la cual el conde de Ceuta, don Julián, le había dado a su hija como esposa. Don Rodrigo se dejó llevar por la lascivia, y acá viene el gran litigio, y de acá viene en la cual don Julián se va a apartar directamente. Ella, a través de un signo, le manda un cesto de huevos. Uno está podrido y acá Julián entiende que había sido profanada su hija. La manda a pedir con diplomacia. Don Rodrigo accede, pero después se había enamorado de ella y ella no dio a entender, y prefirió irse con su padre. Y después acá viene lo que sucedió más adelante, ¿verdad? Que en poco tiempo los musulmanes se hicieron de toda la península ibérica. Acá vemos que se consuma la traición a la Hispanía, a nuestra civilización cristiana. Don Rodrigo va a llevar a cabo la traición, va a pactar con los omeyas de Bagdad y va a desembarcar un ejército por Gibraltar y entrar a la península para combatir a Rodrigo y a su ejército. En tan solo 9 años, España va a ser invadida totalmente, lo que le había costado en la época de Viriato, que le había costado casi 200 años. Acá, en solo 9 años, acá marca claramente que no estaba unificada plenamente el reinado de los visigodos. Sé que el ejército no estaba adiestrado para el combate, aparte estaban divididos. Y acá vemos, por ejemplo, ahora que yo le pongo para contrastar y ver al actual gobierno de España, de Pedro Sánchez. Este hombre tiene el apellido español, pero tiene sangre musulmana, en la cual es un villano. Su derecho jurídico no es la Constitución de España, sino su Constitución es George Soros, que está llevando el plan Calerge a cabo, que está cambiando la población española con la población marroquí. Por eso le digo, él se refleja claramente con don Julián. Vemos realmente que la historia se repite una y otra vez, pero siempre Dios, al final gana Dios. En la medida que la población entre a abrir los ojos y ver dónde están los impostores y los traidores a la patria. Y acá este es el reflejo que tenemos hoy en día, para abrir los ojos y no dejarnos llevar por esta mentira. Una vez que el ejército de don Rodrigo es derrotado completamente, después de las gestiones de don Julián, pagar los servicios a los musulmanes, ellos ven que era tierra fácil para conquistarla. Al contrario, me dice, se hicieron fuertes y hablaron con el califato de Damasco y de Bagdad, la cual el norte de África pertenecía al califato de la capital de Siria, y viene un ejército superior todavía de 18.000 hombres, y acá sí toman toda la península, menos el último reducto que le quedó, que fue
las Asturias, en las cordilleras cantábricas, fue la única parte que quedó sin conquistar. Además, todo quedó en manos del al-Ándalus, y acá después va a costar, obviamente, sangre y espada para retomar y reconquistar de vuelta la provincia para la gloria de Dios, que es la fe cristiana. Este fue el último bastión que le quedó a la fe católica, a los cristianos. Gracias a Dios que la valentía de este hombre, Don Pelayo, el último godo, gracias a él se logra plantar bandera en las cordilleras cantábricas y plantarle batalla al numerosísimo ejército de los musulmanes que fueron en busca de él, con un puñado de hombres cristianos escondidos en las cuevas de Covadonga. También la Virgen, porque acá por la tradición oral hay muchos datos, en la cual tampoco no aparecen en la teología católica, pero sí aparece en la tradición oral de que fue la Virgen en un prodigio para socorrer a sus hijos, para rescatar a España de manos de los enemigos de la fe católica, que vienen a ayuda de sus hijos, y acá con las flechas, y era tiempo de mucho frío, las cordilleras estaban muy frías, había mucha nieve, entonces dice que las bolas iban cayendo como piedra y caían sobre el ejército de los musulmanes. Así fue que se logró repeler y vencer a Munuza, que era el principal jefe de los musulmanes. A partir de acá, bueno, después Viriato va a poner la capital de este pequeño imperio en Conga de Onís. Después que muere Don Pelayo, 20 años más tarde, el primer rey de Asturias, que fue Alfonso I, va a llevar la capital a Oviedo, y así sucesivamente va a comenzar la reconquista paulatinamente, porque esto va a costar mucho sacrificio. El primer reino que hubo en toda Europa, en aquel entonces, Galicia, fue donde se planta el primer reinado. No me acuerdo del nombre del primer rey, pero va a tomar todo en un concordato con el emperador romano, que ya estaba en su última agonía, y va a tomar toda la estructura del imperio romano, en la cual acá va a ser el primer orden de feudal y vasallaje, en la cual el principal noble va a tener todo el gentilicio a su disposición. Se van a formar las primeras comunidades, una primera estructura jurídica, y después acá también el rey Alfonso, que va a seguir extendiendo el reino, porque ya los reyes cristianos se entran a organizar con mayor cantidad de hombres disponibles para la guerra. Va a llevar la capital a Burgos, ya van a asentar el primer reino en León, y así sucesivamente va a ir creciendo la estructura. Alfonso III va a repartir su reino en sus tres hijos, en la cual lo hizo de manera ordenada. Una vez que muere García, Ordoño se hace cargo del reino de León. Fruela no le pone oposición, porque ya había una educación cristiana entre los hermanos y se cooperaba mutuamente, y así que el orden cristiano hasta ese entonces avanzaba de manera recíproca, pero siempre consciente que la campaña iba a ser muy dura de aquí en adelante. A mi juicio, el Cid Campeador fue el máximo exponente de la espada en los campos de batalla. Defendió a ultranza nuestra cultura, nuestra fe cristiana, nuestro reino, el gobierno de Cristo en las almas y en la sociedad. El Cid Campeador ya desde muy joven ya estaba adiestrado, era el escudero del rey Fernando I, el padre de los tres hijos de Sancho IV, de Alfonso VI y de García. Acá sí el rey, a mi juicio, fue el que metió la pata. Realmente no tuvo criterio de repartir el reino.
le pidió juramento a sus hijos. Los hijos le prometieron que no se iban a levantar la espada contra sus propios hermanos. Ni bien murió el rey, lo primero que hicieron fue sacarse los ojos. De hecho, a García lo enclaustraron en un monasterio y nunca más lo sacaron de allí. Murió Sancho de una manera misteriosa. El Cid Campeador era amigo predilecto de Sancho. Cuando se reparte el reino, él pasó a ser el jefe de la comandancia del rey Sancho. Una vez que muere Sancho, pasa a ser parte de Alfonso VI. Alfonso VI lo destierra 2 veces. Y él más o menos tenía el mismo estilo que tenía en la época de los griegos, de los espartanos. Y de Troya, cuando se acuerda aquel guerrero Aquiles, que él servía a uno u otro. Bueno, sí era el Cid Campeador, pero siempre era cristiano, ¿no? Una vez que lo destierra por segunda vez, él por su propia cuenta va a tomar la bandera, va a independizar a Valencia del poder de los musulmanes, y ahí la hace cristiano. Una vez que muere su esposa Jimena, mandaba a los generales que llevaban el caballo blanco como represalia a los musulmanes, y así es que huían de los campos de batalla. Hasta después de la muerte seguía combatiendo porque era muy temido por los musulmanes y respetado también. Este video lo voy a hacer en 2 partes, al día siguiente, ya que anoche se me hizo tarde y lo estoy haciendo al aire libre acá en la comarca, rodeado de animales, y la ruta que está ahí a 400 metros es el ruido de fondo que hay. Y este amanecer van a escuchar el cantar de múltiples aves. En esta diapositiva el tema es María de Molina, que era nieta de Berenguela, la madre del rey Fernando III de Castilla y Alfonso IX. Ella casó con Sancho IV, la cual tuvo a su hijo Fernando IV, que fue rey de Castilla. Ella fue reina consorte hasta el año 95, después fue regente de Fernando, que cumplía la mayoría de edad, y posteriormente, cuando murió Fernando IV, que murió joven, se hizo regente del futuro Alfonso XI. Fue una mujer muy valiente, tuvo muchos contratiempos, muchas contrariedades, muchos enemigos. Ella supo llevar adelante la corona, el cargo que le encomendaba en ese momento. Acá yo pongo algunos datos para que ustedes tengan más apreciación. Viene del mismo linaje de la casa de Borgoña, de Urraca, que la vamos a ver más adelante. Y esta mujer es para tenerla en cuenta y imitar, porque es una de las grandes mujeres que ha tenido la corona de Castilla y referente para toda la Hispanía. La reina Urraca hay que tratarla con mayúscula. Es una de las reinas más grandes que ha tenido toda la Hispanidad. De hecho, Isabel de Castilla va a leer su testamento, ¿no? y va a sacar realmente como un reflejo, un referente para ella también llevar adelante su reinado. Urraca fue una mujer que tuvo que enfrentarse a la iglesia, a la alta nobleza, le hacían la vida imposible porque no la querían como reina, porque era una mujer que tenía convicciones, y para ella era muy amante de la libertad y quería que todos sus vasallos fueran libres. Y una vez que murió Alfonso VI, que era su padre, tenía la otra hermana, Teresa, que era la hija bastarda. Entonces ella hereda de su padre la corona de Galicia, de León, y a la hermana le da toda la parte de Portugal, la portulaquense. Después se casan los dos con 2 hermanos de la casa de Borgoña de los franceses. A ella le toca Raimundo, él muere joven y ella tiene que hacerse cargo de la corona de Castilla. Después la casaron contra su voluntad con Alfonso de Aragón, el batallador, un hombre muy violento, misógino,
Él trataba de no tener ningún vínculo con la mujer porque odiaba a las mujeres. Y él estaba mucho más cómodo en los campos de batalla. Aparte, un hombre que tenía una tendencia homosexual muy fuerte. Y ella, luchando contra todo eso, se sobrepuso y supo llevar adelante la corona hasta que su hijo tuviera mayoría de edad. Entonces, acá sí, una vez que su hijo tiene mayoría de edad, entonces ella ve cumplido su sueño para que Alfonso VII finalmente pudiera hacerse de la corona después de 17 años como reina de la corona de León. Alfonso I, el rey de Aragón, la historiografía lo conoce como el batallador, porque realmente en los campos de batalla era muy temido, rayaba a la altura del Cid Campeador, era un hombre, un estratega militar. Los musulmanes le tenían mucho temor y respeto porque él con su ejército a donde entraba conquistaba. Fue el que le conquistó Zaragoza para la cristiandad, así como lo ha hecho Alfonso VI, el padre de Urraca, que conquistó Toledo, que era la antigua capital de los visigodos, la recupera para la cristiandad, y esta plaza fuerte entra a ser, después del Duero, los límites que tenía con el Andalus. Entonces, el batallador, a medida que iba por todos los campos de batalla, él ganó, pero muchas batallas. Es prácticamente imposible en 2 minutos llegar a la gran cantidad de batallas que le ganó a los musulmanes. Y le tiraron un gran temor y un gran respeto. Y también se ganó un lugar en toda la hispanidad porque fue un hombre que aportó muchísimo para la reconquista de la península ibérica para la cristiandad. Acá lo encontramos con Alfonso VIII, rey de Castilla, el gran baluarte de la batalla de Tolosa, las navas de Tolosa en el año 1212. Tuvo esa liga que tuvo con los reyes de Aragón, Pedro II, y de Navarra, Sancho VII, que ya había tenido una experiencia en Alarcón, había tenido una derrota desastrosa con los musulmanes. Esta vez no quiso repetir la historia y ya venían amenazando con tomar Toledo de vuelta, que le había reconquistado Alfonso VI. Entonces, viendo el peligro que se les venía y el Andalus se habían reforzado con otros ejércitos que venían del norte de África, entonces se movilizó rápidamente a través de la diplomacia y solicitó a través del arzobispo de Toledo, con el Papa, que le solicitara una bula papal que le autorizaba para hacer una cruzada dentro de España. Inocencio III, el Papa de momento, uno de los grandes papas juristas de la Edad Media, entonces impartió la bula con un llamamiento de cruzada dentro de España, llamando a todos los príncipes cristianos, no solamente dentro de España, sino de toda Europa, para unirse para la causa en común, para salvar la fe católica en peligro. Entonces ahí los tres ejércitos se congregan y fue una gran batalla, una batalla contundente. De ahí en adelante ya el Andalus se debilita prácticamente definitivamente, y los cristianos ya entran a tomar posesión y a afianzarse más fuertemente y a ganar más terreno, y ya los taifas entran a pagarle la renta a los cristianos porque son vasallos de ellos. Hablar de Fernando III, rey de Castilla, el santo rey. También siempre hay que incluir a su madre, la reina Berenguela, que fue el estandarte de que su hijo llegara a ser rey, porque no estaba en los designios. Su padre, el ex esposo de Berenguela,
tenía tres sucesores al trono de Aragón y de Castilla, entonces no están los planes de ser rey. Como los tres murieron antes de tiempo, entonces ahí sí, ella una vez que ya Fernando tenía derecho legítimo de ser el sucesor al trono de Castilla, entonces ahí ella toma todas las precauciones y solicita a su padre de Aragón que le envíe a Fernando a Castilla. Ella se proclama reina, primero había sido regente, después reina, después ella abdica en su hijo, y a partir de acá sí, cuando Fernando toma la corona, ella en un plano secundario lleva toda la diplomacia de la corona de Castilla. Él en los campos de batalla era un excelente estratega militar, un estadista de primer orden. No solamente que avanzaba hacia el sur conquistando plazas para la cristiandad, también conquista la plaza de Sevilla, que era uno de los estandartes más importantes que tenía de las plazas de los moabides, y también conquista Jean y otras plazas fuertes, y ahí ya se muy respetado de los musulmanes. Yo vengo de la parroquia de San Fernando de Maldonado, en la cual lo tiene a San Fernando como patrono de aquella comunidad. Ahí tomé los sacramentos, por eso me interesé siempre mucho de este santo y lo he estudiado muy a fondo. Imposible en 2 minutos desarrollar tan vasta historia de este gran santo y de una madre que es referencia para toda la hispanidad. Gil de Albornoz es uno de los hombres, de los personajes más relevantes que tiene la Hispanía, la península ibérica. Fue un hombre que estuvo cerca del rey de Castilla, y también cerca del Papa, combatiendo a la par, defendiendo ambas instituciones, porque en ese entonces no se puede concebir iglesia separada del Estado, sino que era una institución orgánica, homogénea, en la cual la jurisprudencia de la iglesia es la jurisprudencia de la corona, y las dos se complementaban, una en el orden natural, la otra en el orden sobrenatural, y ambas se complementaban y cooperaban en comunión. Gil de Albornoz, como el Papa estaba en el exilio en Aviñón, tuvieron 7 papas, 70 años tuvo la iglesia en exilio, porque había una resistencia de poderes de la nobleza de Roma, habían expulsado al Papa, y allá estaba. Entonces él, antes de ser obispo de Toledo, había sido militar, entonces tenía mucha experiencia. La hizo mucho más a caballo que estando en su sede episcopal en Toledo. También tuvo la batalla del Salado, la última batalla de la cristiandad contra los musulmanes. Estuvo a la par de Alfonso IX, acompañando al ejército cristiano, confesando, celebrando el santo sacrificio en los campos de batalla para llevar adelante la causa de la cristiandad, al mismo tiempo defendiendo los estados pontificios en Roma. Tuvo muchos beneficios de los papas Inocencio VI, Clemente VI, también el Papa Urbano. Todos lo avalaron porque era un hombre estadista de Estado dentro de la iglesia y dentro de la corona. Por eso recibió mucho privilegio, porque era un hombre para estudiarlo muy a fondo, porque es uno de los grandes hombres de la cristiandad. Defendió al Papa en Roma, en Aviñón, y al rey en España. Jaime I, el aragonés, llamado por la historiografía como el conquistador. No se puede tomar todos los reyes y todas las batallas que ha tenido España con los musulmanes, con los moabides, con el Al-Ándalus. Simplemente tomé la más importante, los más importante, porque es muy amplio el abanico. Son 700 años de conquista, muchísimas batallas hubieron. Este Jaime fue un rey muy importante, porque no solamente conquistó varias plazas, también conquistó la de Murcia y se la entregó a Alfonso X, el rey de Castilla, que él se dedicó exclusivamente al Mediterráneo, porque el Mediterráneo era como la avenida principal entre las distintas coronas que tenía ambos márgenes continentales, tanto el norte de África como la península ibérica. Y acá los musulmanes sacaban
mayor usufructo. Entonces los quería tener controlados bajo raya, estando en Gibraltar, estando en las Islas Baleares y en las otras islas peninsulares. Entonces ahí él podía tenerlos a raya a los musulmanes y al mismo tiempo sacar la materia prima y su ejército para llevar ayuda al norte de África y al mismo tiempo tener un vínculo más directo con Medio Oriente. Esta era la estrategia que tenía y el propósito y el fin que tenía Jaime el Conquistador. Esta batalla, la batalla del Salado, cerca de Cádiz, en el año 1340, era batalla decisiva y determinante. Dentro de la península ibérica fue la última cruzada en sí. Pues no hubo otra de relevancia. Sí hubieron muchas dentro del contexto de Europa, ya que España tuvo su propia cruzada, entonces no participó en ninguna cruzada de Europa, porque tenía al enemigo de la fe católica dentro de su territorio. Entonces la cruzada era interna, entonces cada vez que había un peligro inminente, se soltaba se pidió una bula al Papa, en este caso Benedicto XII, el 7 de marzo de 1340, promulga la bula Exsultamo Inte y la envía al rey de Castilla, Alfonso XI, en la cual ahí hace un vínculo con el rey de Portugal, Alfonso IV. Los dos príncipes cristianos afrontan este desafío grande porque venían los musulmanes, habían desembarcado un ejército muy importante del norte de África porque querían de vuelta reconquistar el territorio ibérico, y este sí fue el descalabro total, porque acá fue el triunfo definitivo, en la cual Alfonso X, acompañado de Gil Albornoz, después de confesar su ejército, se enfrenta en la batalla decisiva y logra el triunfo aplastante, y de acá ya los musulmanes se derrumban y que quedan limitados nada más que a Granada, el último reducto musulmán que les quedó, y de acá Alfonso XI pasa a la posteridad como el último rey que llevó la última batalla cruzada dentro del territorio ibérico, y para referencia para toda la cristiandad. La guerra que hubo entre los dos Pedros, Pedro I el Cruel, como le conoce la historiografía, el rey de Castilla, y el Pedro IV de Aragón, era más bien una contienda de fuerzas. Por un lado, Pedro el Cruel era el hijo legítimo de María de Portugal, pero su padre Alfonso IX, el triunfador de Batalla del Salado, él tenía una amante que era Leonor de Guzmán, era la mujer que él realmente amaba de verdad, de corazón. Lo que le pasó un poco lo que le había pasado a Jacob con Lidia y con Raquel. Él amaba más a Raquel que a Lidia. El padre le impuso la hermana, que él la acreditó, pero no, la mujer que la amaba era Raquel. Bueno, acá en el caso también Alfonso XI, la mujer que realmente amaba era Leonor, una mujer muy bella, y tuvo 8 hijos con ella, ¿no? Entonces Pedro era el hijo legítimo de María de Portugal, entonces ella lo crió inculcándole el odio al padre. Por eso cuando él llega a la corona, ¿qué es lo que hace? Tratar de eliminar todo el linaje de Leonor de Guzmán para él ser el único rey. Y quedó uno conmigo, que fue Enrique II de Castilla, que acá termina la casa de Borgoña y entra el linaje de los Trastámara, y Enrique II de Castilla es el segundo. Entonces estuvo al amparo de Pedro de Aragón. Pues había la condena de tierra, se amparaba, y una vez que ellos logran un acuerdo, Pedro II le quita el apoyo a Enrique II, y Enrique II se va a Francia y se enrola en la batalla de los 100 años franceses con ingleses.
Después cuando vuelve, sin una batalla decisiva, Enrique vence en campo de batalla a Pedro y acá comienza el linaje de los Trastámara en Castilla. Acá vemos en esta genealogía de los Trastámara, vemos que Enrique II de Castilla y Aragón, el hermano, son los nietos de Enrique II de Castilla. Al mismo tiempo son los abuelos de Isabel y de Fernando. Esta es la genealogía para que ustedes vean en detalle, para no irnos más por las ramas. Hablar de Isabel de Castilla es hablar de la madre de la hispanidad, madre de la cristiandad, madre de dos continentes. Castilla es la cuna de la cristiandad, la cuna de la hispanidad, de las grandes heroínas que Dios ha ido forjando a través de 4 siglos de Urraca a ella, y después de acá la posteridad, porque la península ibérica y la provincia hispana romana es la hija predilecta del Imperio Romano, ya que ella se hizo cargo de este vasto imperio. Una vez que cae el Imperio Romano, España lleva la bandera adelante, más allá que Francia e Inglaterra quisieron hacerlo, pero nunca le alcanzaron a los tobillos siquiera. Por eso le hacen tanta la guerra y tanta la leyenda negra que promueven a través de sus emisarios. Fernando de Aragón nunca ni siquiera le llegó a los pies a Isabel. El Papa lo nombró rey católico gracias a ella. Ella fue la que llevó el bastión adelante, el estandarte adelante de la fe en los dos continentes. Yo le exhorto a Isabel Díaz Ayuso que se deje de joder con el PP. O deja a Génova o se va al infierno. No puede hacer un doble discurso. Ella que es hispana, la cual lo creo, acá tiene Isabel de Castilla. ¿Cómo va a ser el doble discurso sabiendo que Feijóo, que ella está postrada a los pies, es un villano de la masonería de Bruselas? Por un lado ataca a Sánchez, pero por otro lado le aprueba todos los tratados políticos. Esta es la hora de la verdad. O se la juega o queda fuera de la gloria de Dios. Es hora de definir los papeles. Si ella se va del PP, la gente la va a acompañar, porque la gente no es tonta, la gente sabe dónde está la verdad. La gente sabe la gente que tiene talante y tiene galante. Y ella lo tiene. Pero si sigue que no en este juego, va a tomar el partido totalmente equivocado y va a quedar fuera de la gloria de Dios y desaprobada de la reina Isabel de Castilla. Ave María Purísima, sin pecado concebido. El tema de Cristóbal Colón, solo voy a hacer un apartado aparte sobre la historia de España, porque acá tenemos que hablar de América propiamente, con lo que significaron los 3 viajes de Colón, con lo que significaron los conquistadores, no solamente de Cortés, sino de Pizarro, los gobernadores, los encomenderos, los adelantados, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Ortiz, Pedro de Mendoza, y todos los religiosos que vinieron a América, gracias a esta mujer, que fue una adelantada de las épocas, y son 500 años de conquista, son 500 años de hispanidad, son 500 años en la cual España ostenta el legado del Imperio Romano, porque la Hispanía, la Iberia hispano-romana, es un bastión del Imperio Romano. Por eso España viene a ser como la sucesora del Imperio Romano, porque estuvo 300 años siendo la reina imperante de todo Occidente. Por eso el Imperio Romano y el Imperio Español perduran en el tiempo, porque es una sola cosa en el tiempo, no se puede separar una cosa de otra, porque es una de las provincias romanas que se prolonga en el tiempo y llega hasta el siglo XIX, cuando cae toda América, cuando cae el Imperio Español,
el fruto de la leyenda negra, que también lo vamos a hablar en otro episodio, para separar las aguas y para ver cómo continuar esta historia de que la hispanidad sigue viva en nuestros días y en nuestros tiempos. Hablar realmente del gran capitán, de Rodrigo Fernández de Córdoba, ya de los tiempos primeros, cuando todavía no era matrimonio los Reyes Católicos. Él era el escudero de la Infanta de Castilla, que la defendió en todo momento, cuando estaba todavía Juana la Beltrameja, la hija bastarda del hermano de Isabel de Castilla, Enrique IV. Él siempre estuvo ahí. Una vez que ella es reina, entra a tomar un papel muy importante. El esposo de Isabel de Castilla le tenía recelo, porque claro, era uno de los referentes que tenía Isabel de Castilla, como también lo era Cristóbal Colón. Dos hombres que estuvieron muy cercanos a Isabel, y Fernando era bastante bellaco en este aspecto. Él también tenía sus amantes, pero en este hombre, el gran capitán fue el último estandarte, el último caudillo que tuvo la cristiandad, ya que gracias a él se conquista Granada en el año 1492, gracias a él, que fue el jefe de los campos de batalla, doblega a los musulmanes. El último emir que tenía el reino de Granada era Boabdil, que entrega la llave a los reyes católicos. Después acá, gracias a ella, Fernando le entrega la confianza y lo manda con un ejército de 6.000 hombres y muchas carabelas para defender Nápoles, que estaba bajo el dominio de los franceses, que quería el rey Francisco I coronarse como emperador. Entonces acá lo manda y le gana 2 batallas. En la primera batalla le mata a 4.000 hombres en los campos de batalla, en la cual el gran capitán solamente pierde 100 hombres. Después se sublevan de vuelta a los franceses, le vuelve a ganar, y acá él es coronado como virrey de Nápoles, en la cual el pueblo napolepense lo ama como realmente un hombre que fue muy querido. Después, por envidia de los nobles, lo sacan del cargo, pero él siempre conservó un lugar primordial dentro del pueblo de Nápoles y de los estados pontificios. Realmente hablar del cardenal Cisneros es palabra mayor de la cristiandad. Creo que es la frutilla de la torta. Es un cierre de todo un siglo, en la cual antes de morir el cardenal Mendoza, que era el gran consejero que tenía la reina, antes de morir le aconseja: Su Alteza, te sugiero que ocupe mi lugar Cisneros, que es un fraile de los franciscanos. Él va a llevar a cabo mi obra como titular de esta cátedra, y la cual te va a ser de mucho fruto, y la cual te va a ser fiel y leal. Y gracias, ella sigue los consejos del cardenal Cisneros y lo nombra como consejero personal de la corte de Castilla, y va a llevar adelante la administración jurídica de la corte y de la iglesia dentro de su reinado. Le va a mandar los mejores consejeros a las Indias, entre ellos va a mandar al tercer jurisconsulto, que fue Vasco de Quiroga, después del gran desastre que hizo Niño de Guzmán en México. Va a apaciguar los indígenas y va a llevar adelante la evangelización de los indios de México y en toda la Hispanía, en la Nueva España. Después va a ser 2 veces regente, una vez que muere la reina de Castilla, la cual va a promulgar sobre los indios cómo deben ser respetados y recuperar todos los bienes que él tiene, porque también son vasallos de la corona de Castilla, y muchos de ellos van a llegar a altos cargos como gobernadores y encomenderos, gracias a la administración que va a tener el cardenal Cisneros, siendo el principal en Granada.